muy hermoso poder entrar en comunión, en sintonía con aquellas personas que han sabido mirar a la patria con amor, dispuestos a dar lo mejor de sí por ella. Una patria que estaba convulsionada como es la nuestra también hoy, porque los tiempos son iguales para todos, las convulsiones son iguales para todos, hay que enfrentarlas, sean del tipo que sean. Pueden ser unas más violentas, menos violentas, más agresivas, menos agresivas, pero siempre los problemas están. Los desafíos son propios de la vida. Y nosotros tenemos que ir a abrevar en esa historia para encontrar esas actitudes que han movido a esos prohombres de la patria a aceptar el desafío y a entregar la vida para superarlos. Pensaba en estos días en la playa de religiosos, sacerdotes, frailes, religiosas incluso, que han aceptado el desafío de cooperar en la construcción, en la consolidación de los grandes deseos de hace 2 siglos atrás, de querer ser responsables de los destinos de un lugar en el mundo donde les tocaba vivir. No depender de otros, no querer ser esclavos de otros que los dominen, que no les permiten pensar, sino sencillamente estar subordinados y servir. Muchos sacerdotes, si solamente vamos a ver el 9 de julio de 1816, cuántos representantes fueron religiosos, un gran porcentaje, metidos, comprometidos, como religiosos, como creyentes, en ir acompañando procesos, acompañar procesos, para que la gente pueda ir madurando y aceptando las exigencias que implica ser libres. Cuando uno quiere ser libre, tiene que ser autosustentable, no dependiente, no colgado de otros, viviendo de otros, tiene que ser autosustentable. Y a ese grupo de personas se sumó podemos decir con los lenguajes de hoy, este adulto joven, Fray Mamerto, recién estrenando su sacerdocio a los 27 años, es convocado para que motive a la ciudadanía de entonces acá en Catamarca a que se acepte una constitución, un ideal, unas normativas, unos valores para poder ser esa patria soberana. Primero tenía miedo, pero después acepta el desafío. Piensen ustedes, 27 años, y se atrevió, porque le tenía que haber dolido ver allí en la plaza cadáveres, violencia, esa anomia que se vivía. Y hacía falta tener una ley que todos tienen que obedecer, que incluso a esos católicos recalcitrantes de su tiempo les dice: señores, obedezcan, porque si no obedecemos una ley no vamos a dar ningún paso adelante, nos vamos a seguir destruyendo, comiendo entre nosotros. Un hombre que ve, porque está formado, porque ha reflexionado, porque ha rezado, porque está al lado de Jesucristo, un hombre que ve
la necesidad de que haya un pueblo unido si quiere prosperar, si quiere avanzar. Nosotros tenemos que aprender de esto. Nosotros tenemos que aprender a relacionar estrechamente la fe con la vida. Eso es lo que hizo Fray Mamerto. Incluso supongo que muchos lo han criticado en su tiempo, incluso dentro de su propia orden religiosa, por su compromiso, por meterse. Pero él siempre entraba como fraile, como aquel que ama en primer lugar a Jesucristo y que de Jesucristo escucha un mandato que debe por caridad, por misericordia, sembrar y ser un instrumento de la concordia, como dice hermosamente la oración colecta, la concordia entre los ciudadanos, tener un solo corazón. Y eso es posible cuando uno obedece al mandato del amor de Dios. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No es un problema ideológico, no es un problema meramente de intereses, de conveniencias. Es un mandato que se recibe de parte de Jesucristo de que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que respetarnos, que tenemos que saber escuchar, que tenemos que dialogar, que tenemos que saber ceder intereses personales en favor del bien común. Ese mandato de Jesús es el que lo lleva al beato Mamerto a prestar ese servicio y también a aceptar todos los contratiempos que esto le significa, los fracasos que experimenta, las negativas que siente de parte de sus conciudadanos. No es fácil amarnos los unos a los otros, pero es el único camino que posibilita el crecimiento humano, personal y social. El amarse. Y ese tiene que ser el distintivo de una sociedad que quiere crecer, y sobre todo la nuestra, que tiene estas raíces cristianas. Tenemos que ser coherentes con eso. Y también él supo apartarse después que él considera que su servicio ha sido cumplido, deja. Toda la fuerza propia de la juventud, de esa fuerza que tiene, la pone al servicio de ir aportando algo para la construcción, no solo de la patria, sino sobre todo también de la provincia. Ese es el alma generosa, el alma dispuesta al sacrificio, a la renuncia. Él se da cuenta que no puede vivir hasta las últimas consecuencias el espíritu propio que lo animó desde niño en la espiritualidad franciscana, de los frailes menores, de los hermanos menores. Por eso él buscará después tener como un tiempo grande de retiro, de intimidad, de interioridad en Tarija, donde él consideraba que había un convento que se vivía más a fondo esa espiritualidad, la espiritualidad de la comunión, de la fraternidad, de la comunidad. Hace poco se ha hecho el paso desde la bajada aquí hasta Fray Mamerto, ese camino que lo supo hacer también Fray Mamerto Esquiú para evitar que le rindieran homenajes allá en el Portezuelo. Y eso me atengo a lo que decía las lecturas de hoy, tanto la lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, como el texto del Evangelio que hemos escuchado cuando Jesús habla de que tenemos que ser servidores. Fray Mamerto no busca la recompensa, no busca el aplauso de la gente, en ningún momento. Él huye de la vanagloria. ¿Cuántas veces nosotros hacemos actos y
y distintos encuentros solo para ser adulados, para que se nos reconozca. Y eso no sirve, eso no es la actitud de un servidor. Dice Jesús en el Evangelio, cuando hayan hecho todo lo que tenían que hacer, digan, somos siervos inútiles, hemos hecho tan solo lo que se nos mandó. No merecemos ningún aplauso, por más que hayamos hecho una obra ingente, extraordinaria. No, lo has hecho porque Dios te ayudó, no porque tengas tu propia fuerza, no porque tengas tu propia capacidad. Dios te la dio y has hecho el esfuerzo, sí, de obedecer a Dios y hacer lo que Dios te ha pedido. Esto es el apóstol Pablo, cuando él ha hecho mucha tarea de evangelizar, como la ha hecho el beato Mamerto Esquiú, se pregunta, ¿cuál es mi recompensa? Que buscamos la recompensa de una placa de bronce. Pobres personas, ¿verdad? Que lo único que buscan es que aparezca su nombre en una placa. Triste, poca paga es eso. O tener una estatua por ahí, o tener el nombre de una calle. No. ¿Cuál es mi recompensa? Dice Pablo, y eso mismo lo hizo Fray Mamerto. Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible para Cristo. Esa fue la consigna del beato Mamerto. Poder ganar a cuantos más para Cristo. Porque Cristo es el que libera, Cristo es el que da la vida, Cristo es el que honra tu dignidad, Cristo es el que te eleva, Cristo es el que nos hace hermanos. Nadie más, nadie más. Por eso a mí me alegra mucho porque no son tantos los beatos o santos en la historia de la Iglesia de los que podamos nosotros tener una mirada de un hombre que se dedica al servicio público y sin dejar de ser la esencia que es ser un consagrado al Señor. Tener ese equilibrio, ahí lo encontramos en Esquiú. Saber que hay un desafío contemporáneo del que uno no puede mirar para otro lado y que tiene que prestar un servicio para acompañar, para ayudar, para iluminar, para orientar, para corregir, para que no haya desmanes, ¿no? Y poner toda la claridad, toda la caridad y la verdad del Evangelio al servicio de todos, para que todos puedan ir abrevando de esa riqueza del Evangelio y poder construir el bien común, el bien de todos. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo para todos para ganar por lo menos a algunos para Cristo. Eso no lo dejó jamás de lado Fray Mamerto. Fray Mamerto vistió el hábito franciscano desde niño, nunca se lo sacó y siempre donde estuvo como fraile. Y todo el mundo lo tenía que reconocer y aceptar que su primera y única decisión en su vida era servir a Cristo. Servir a Cristo. Y hacer que Cristo entre en el corazón de todos. Porque si Cristo reina en nuestros corazones, todos seremos hermanos, nos respetaremos, nos ayudaremos, buscaremos el bien del otro, renuncio a mi comodidad y me pongo al servicio de los demás, renuncio a mis bienes o comparto mis bienes con el que más necesita. Eso es lo que hace Jesús cuando a Jesús lo dejamos ser Señor en nuestras vidas. Y ese era el objetivo primero y único de Fray Mamerto. Eso significa después, me hice todo a todos, para que por lo menos Cristo entre, sabiendo aceptar que habrá contratiempos, que habrá malos entendidos, que habrá malas intenciones, malas interpretaciones, como también sucede hoy, ¿verdad?
Cuando queremos tergiversar algo, somos mandados a hacer, ¿no? La cambiamos fácil para hablar mal de otro, para descalificar. Qué triste. Eso nunca lo hizo Fray Mamerto, nunca. Prefirió callarse, prefirió apartarse, pero jamás descalificar a otro, jamás juzgar a otro, sino siempre proponer, ayudar, animar, acompañar, alentar. Y lo decía claramente Jesús a sus apóstoles, planteándoles lo que es la vida en este mundo. En aquella época, las autoridades que había, todos eran reyes, ¿no? Ese era el modo de gobierno, el reinado. Por eso aparece siempre esto, los reyes de la tierra los dominan, bueno, esas autoridades, o emperadores, lo que fuere. Los apóstoles discuten quién es el más grande, el más importante, como sucede entre nosotros, ¿verdad? Si vamos a cualquier ámbito político, ¿quién es el más importante? Dentro del partido, dentro de una organización empresarial, dentro de un sindicato. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Siempre buscamos sacar chapa, no sirve. Dice que a los apóstoles le pasaba lo mismo. ¿Quién es el más importante de los 12 que estamos acá? Y empezaron a pelear por el lugar, a ver quién se acomodaba mejor al lado de Jesús. Y Jesús le dice, muchachos, por favor no se engañen. Conmigo no va a suceder así. Les voy a cambiar el juego. Les voy a cambiar el modo de que ustedes piensan, porque ese es el modo de pensar de los hombres pecadores, que son todos, somos todos. Los pecadores piensan así, mezquinamente, a ver quién se impone a otro. Eso no va a ser así. Los reyes de las naciones dominan sobre ellas y ejercen poder sobre la gente para hacerse llamar benefactores. Típico, ¿no? Cuando uno se quiere mandar la parte, que me aplaudan. Ah, el mejorcito eres vos. No va a ser así entre ustedes, por favor. Y les pone una comparación. Cuando estamos sentados a la mesa, ¿quién es más importante, los que están a la mesa o los que sirven? Obviamente, la respuesta es una pregunta retórica, ¿no? Obviamente los que están sentados a la mesa. Y Jesús les dice, miren, pero yo estoy en medio de ustedes, que soy el Señor y Dios, estoy del lado de los que sirven, no de los que están sentados a la mesa. Yo estoy del lado de los que sirven, porque los que sirven son más grandes. Después, cuando haya pasado esta vida, todos esos que han sido servidores, esos sí que van a ocupar tronos. Pero después, no antes. Y ustedes están pensando acá en la tierra que se los sirva. No van a ganar nada después, no tienen nada para después. En cambio, si ahora que están en la tierra se ponen al servicio de los demás, después van a ocupar un trono. Y aquí lo tenemos al beato. El beato no estuvo sentado a la mesa, estuvo del lado de los servidores, sirviendo a los desafíos políticos de su tiempo, sirviendo a los pobres, sirviendo a los estudiantes en los colegios, porque era docente, enseñaba, sirviendo a los frailes, siempre en actitud de servicio. Cuando fue elegido obispo de Córdoba, el primer año se dedicó a estar en Córdoba y sobre todo se caracterizó por estar atendiendo a los pobres. El segundo año ya dedicó a las visitas pastorales, a salir, a andar en el campo, ¿no? Confirmando, consolando, animando las comunidades. Y después lo encontró la muerte. Servidor, y hoy nosotros lo tenemos como beato. Ahora sí que puede ocupar un trono, porque ha sido servidor. Entonces, este es el modelo que nos propone Jesús a todos los bautizados. Ser servidores, no servidos, servidores. Estar al alcance de los demás, ayudando, acompañando.
prestando servicio. Y siempre cuando uno presta un servicio a otro, tiene que ver en ese otro a Jesús. Y a ese Jesús que está sentado a la mesa y que lo sirvo. En ese pobre, en ese enfermo, en ese preso, en esa persona analfabeta, en el que sea. En ese tengo que ver a Jesús. Eso es lo que tenía como característica la vida de nuestro querido beato Mamerto. Ese es el legado que nos deja esta figura, que Dios en su providencia le regala a Catamarca y al país entero. Y quiera Dios que pronto pueda también ser canonizado y de esa manera entrará dentro del listado, del canon de los hombres y mujeres ejemplares para toda la Iglesia. Que así sea.